Sí, yo no me gusta mucho el término disclosure. Voy a decir que es una declaración de divulgación y en el día de hoy yo voy a hablar acerca de conceptos que yo he revisado en la literatura, que yo he aprendido a través de mi práctica y que mis conceptos no están influenciados tampoco ni sugeridos por la industria farmacéutica. Y también quiero decir que cada vez que voy a conversar, siempre tengo que hacer una llamadita técnica al doctor Rappaport y a mis mentores y el doctor Stuart Tepper, quienes siempre me mantienen adelante en este tópico. Entonces, la agenda que tenemos en el día de hoy es la siguiente. ¿Qué es la cefalea refractaria? ¿Qué necesitamos saber acerca de la migraña crónica y de la migraña por sobreuso de medicación? Vamos a hablar de un caso clínico interesante y el abordaje terapéutico de los pacientes con cefalea refractaria y tratando la migraña crónica y la migraña por sobreuso de medicación. Vamos a hablar de 3 cosas nuevas en cefalea, vamos a hacer un pequeño resumen y unas conclusiones. Entonces, no voy a hablar de la neuroanatomía, mucho menos en presencia del maestro Peñañil, que el año pasado nos deleitó con una verdadera charla de neuroanatomía, encefaliatría y para todos. Pero vamos a recordar que tenemos interacciones, y yo no voy a hablar en extenso de esto, como le dije, pero tenemos que saber que tenemos un haz trigémino vascular, que es esa maraña y todos los vasos del cráneo están inervados por el nervio trigémino. Entonces, nosotros tenemos un haz trigémino vascular con interacciones importantes que son a nivel periférico y posteriormente tenemos unas áreas de interacción a nivel del ganglio de Gasser y también tenemos interacciones importantes autonómicas de relevo a nivel del hipotálamo como área importante de relevo, y posteriormente vamos a hablar cómo el hipotálamo es el verdadero generador de la migraña, y finalmente el tálamo como centro receptor sensitivo importante, y cuarta neurona, la corteza sensorial. Pero este sistema trigémino vascular, como dijimos, es el sustrato anatómico fisiológico del origen de la transmisión nociceptiva que produce la percepción del dolor de la migraña. Entonces, hay no quiero seguir hablando de estos parte anatómica, pero allí no sé cómo puedo mostrarle, como ustedes pueden ver, se ve en el cuadrito de abajo el vaso a nivel periférico inervados por fibras del nervio trigémino. Como ustedes saben, hay 2 tipos de fibras, las fibras tipo C y las fibras A deltas. Entonces, estas 2 fibras, a su vez, van a activar, por el estímulo que sea, van a activar estos vasos, se va a producir porque con los años uno mejora, pero la vista empeora. Entonces, se va a producir una activación a este nivel, a nivel periférico. Inicialmente recuerden que decíamos que la migraña era producida, el dolor de la migraña, por vasodilatación. Esta teoría hace mucho que cayó, que fue la teoría de Wolff, hasta después de los años 90, para que ustedes vean todo lo que pasó. Entonces, estas fibras del nervio trigémino se van reuniendo hasta hacer su primer relevo en el ganglio de Gasser. Posteriormente bajan hacia abajo, hacia las áreas de importancia a nivel del tronco cerebral, y luego posteriormente hacen su relevo en el tálamo como centro sensitivo de recepción, y posteriormente a áreas de la
de la corteza somatosensorial. Entonces, lo interesante es saber que existen cambios, los cambios que ocurren durante la migraña. Y entonces el grupo alemán, por un mes, consiguieron una paciente verdaderamente alemana, tenía que ser, porque a una dominicana usted le dice que vaya todos los días, una migrañosa crónica, con dolor de cabeza todos los días, a una misma hora, sin tomar analgésicos, para saber qué pasa, qué cambios ocurren a nivel de su cerebro, y hacer una resonancia magnética es un poquito difícil, porque te va a decir no, porque realmente te estaba lloviendo, porque yo no pude llegar, pero entonces estos trabajos nos dieron lo siguiente, que durante un ataque de migraña había una activación a nivel de la parte anterior del hipotálamo. Y en la parte anterior, como ustedes pueden ir viendo, en las fases de la migraña, la fase preictal, que ocurre en la fase ictal y en el pródromo. Pero para resumir, vamos a decir que el hipotálamo es el centro generador de la migraña, y que la parte anterior del hipotálamo se relaciona con la cronificación de la migraña, y el ataque en sí ocurre en la parte posterior del hipotálamo, pero también en la parte dorsal del puente. Cuando hay un ataque de migraña, estas áreas se activan, como ustedes pueden ver ahí, y luego en los pródromos, en la fase ictal, mire como ustedes pueden ver, en la parte del hipotálamo, pueden ver en la parte dorsal del puente, y también pueden ver después que pasa una crisis de migraña, las áreas que se quedan activadas. Entonces, aquí más o menos lo mismo, que esto, como ustedes pueden ver, cómo se activa el hipotálamo, la sustancia gris periacueductal y la protuberancia dorsal. Entonces, vamos a ver qué es refractario en medicina. Mi tema de hoy es migraña refractaria. Refractario en medicina es una persona, es una enfermedad o un tejido enfermo que no responde a tratamiento. Intratable es difícil de tratar o controlar, o es un dolor intratable. Entonces, ¿qué es para nosotros una cefalea refractaria? En la mayoría de los pacientes que tienen cefalea refractaria tienen un diagnóstico de migraña crónica o un diagnóstico de migraña por sobreuso de medicación. Y algunos le llaman migraña crónica refractaria, pero creo que en la actualidad, Karina, quizás se está quitando la parte de refractaria con las nuevas drogas, con el advenimiento de las nuevas drogas. Entonces, la mayoría también tienen ese diagnóstico de migraña por sobreuso de medicación o medication overuse headache, o sea, MO, porque una vez alguien me preguntó qué es MO, entonces por eso le hice así. Entonces yo voy a presentar los criterios diagnósticos para la migraña crónica y para la migraña por sobreuso de medicación. ¿Qué es la migraña crónica? La migraña crónica es cefalea que aparece durante 15 días o más al mes por más de 3 meses, que al menos 8 de estos días al mes presenta características típicas de una migraña con o sin aura. Los criterios diagnósticos según la IHS es una cefalea que puede ser tensional o puede ser migrañosa, por un periodo de más de 15 días al mes, por más de 3 meses, que cumple los criterios B y C, es decir, una cefalea de 4 a 72 horas, no tratados o tratados sin éxito, y una cefalea que presenta al menos 2 características de que sea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada o grave, o que empeore con la actividad física. Pacientes que han sufrido al menos 5 ataques que cumplan los criterios B y D, y B más D, al menos uno de los siguientes: náusea y vómito, fotofobia y sonofobia, y para la migraña sin aura, y los criterios B y C para la migraña con aura, pero que Karina hizo un cuadro muy bonito presentando los criterios tanto para la migraña crónica, para la migraña episódica sin aura y para la migraña con aura. Vamos a hacer, porque recordar que clasificamos la migraña por el fenotipo.
con aura o sin aura, y por el tiempo, crónica o episódica. Crónica, más de 15 días, episódica, menos de 15 días. Cefalea de corta duración, menos de 4 horas. Cefalea de larga duración, más de 4 horas. Entonces, lo importante que no sea atribuible a ningún otro tipo de trastorno neurológico. Entonces, yo quería hacer esta pregunta: ¿cuál es la prevalencia de la migraña crónica en la población? Y esto es para el público. Déjenme hacerle una historia. Yo llamé a las personas muy proactivas, jóvenes de la sociedad, la doctora Candelario, la doctora Castillo, llamé para que me ayudaran a hacer esto con el sistema. Bueno, pues entonces no pudimos, pero no les voy a decir por qué. Bueno. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Como no tenemos el sistema para contestar, este parte del tercermundismo, pero naturalmente maravilloso todavía, ¿qué pueden responder? ¿Cuál es la prevalencia de la migraña crónica en la población? 0.2, 0.9, 2.5, 5.5 y ninguna de las anteriores. La única que no puede contestar es la doctora Vélez. Aquí, en el día de hoy. Entonces, bueno, voy a mostrarle esto. Yo llamo a mis amigos de los cefaliatras y le pregunto a Fidel Sobrino: Fidel, como ustedes pueden ver ahí en ese WhatsApp, ¿cuál es que yo le pregunto, la migraña crónica, cuál es la prevalencia en Colombia? Y me dice Fidel, migraña crónica 7.5 y migraña global 14. 13.8 algo en mujeres, 4.8 hombres. Eso fue Fidel. México, Karina Vélez responde: buenos días, Ana. No tenemos, yo no lo puedo leer bien, no tenemos lo que dice ahí, no lo puedo ver si es el foco de ella lo que dice, Karina, que no tenemos todavía una cifra, pero ella me manda la literatura y las guías para la migraña crónica para que yo me matara yo misma, por supuesto. Entonces, le pregunto al doctor Carlos Bordinis: Carlos, ¿cuál es la prevalencia de la migraña crónica en Brasil? Y entonces me dice: voy a investigar, creo que un 0.2%, luego te informo más tarde. Seguimos. Entonces, la prevalencia de la migraña crónica en Estados Unidos es 0.91% de la población, siendo mujeres 1.29% y hombres 0.48%. La prevalencia específica por edad y sexo para la migraña crónica con un pico a los 40 años es de 1.89% para las mujeres y 0.79% para los hombres. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la migraña crónica? Los factores de riesgo son sobre todo el sobreuso de medicación, la frecuencia de los ataques, la obesidad, baja educación, el estatus socioeconómico, un evento estresante en la vida, el trauma craneal, la apnea de sueño, los ronquidos, el uso de cafeína, la depresión, la presencia de alodinia y ansiedad. Entonces, ¿cuáles son los pasos para el diagnóstico de la migraña crónica? Primer paso, excluirse una cefalea secundaria. Segundo paso, identificar el tipo de cefalea primaria basada en la frecuencia y la duración de los ataques. Y tercero, hacer el diagnóstico específico del tipo de cefalea basada en los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas. Entonces, vamos con el primero, como nos mostró la doctora Vélez. Estos son unas siglas, un acróstico bastante interesante. Estas son las famosas banderas rojas y banderas naranjas, que yo no quiero quizás abundar mucho porque la doctora ya lo dijo. Anteriormente era solamente SNO, pero a partir no sé de cuánto, Karina, es el 2, a partir del 2018. Como ustedes pueden ver, sistémico, una persona que tenga cefalea y que tenga signos sistémicos como fiebre, etcétera, y
el examen neurológico, signos y síntomas neurológicos. Aquí quiero decir una sola cosa, porque este público es básicamente de neurólogos y de casi neurólogos. Por ejemplo, en la migraña con aura, cuando ustedes ven un paciente que tiene migraña con aura, y acuerden siempre que el aura siempre es facio-linguo-braquial y generalmente es visual. La mayoría de las auras son visuales. Pero cuando no son auras visuales, si ustedes tienen un paciente que tiene un déficit neurológico focal con esa en crural, ustedes tienen que pensar que no se trata de una migraña con aura, que puede ser una complicación, porque es raramente una aura somatosensorial es crural. El inicio súbito, que sea una cefalea súbita, el peor dolor de cabeza de mi vida, la cefalea en estallido, que nos hace pensar que pueda ser una ruptura aneurismática, que pueda tratarse de una cefalea en trueno, una cefalea en estallido, o que se trate de una cefalea centinela sobre todo. En los pacientes viejos, no estoy de acuerdo porque como yo no creo que 50 años es ser viejo, actualmente se dice que la adolescencia termina a los 35 años, la adultez temprana es de los 35 a los 55, la adultez tardía es de los 55 a los 75, y de los 75 a los 85 es viejo y 85 es very old. Entonces, eso habrá que revisar este criterio. Pero toda cefalea que comience después de los migraña, que comience después de los 50 años, como dijo Karina, sin antecedentes previos de haber tenido cefaleas, es un signo de alarma. Y tenemos las diferentes P. Yo creo que no voy a abundar más en esto porque yo creo que la doctora habló bastante detallado de estos criterios. O sea, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer cualquier tipo de diagnóstico de migraña crónica, porque la migraña no es estática, a veces creemos que cuando hacemos un diagnóstico de migraña eso se va a quedar así para siempre y que no vamos, que es migraña. Esa persona puede tener otro tipo de cefalea secundaria que no es migraña. Entonces, debemos identificar el tipo de cefalea primaria. Como dijimos, cefalea crónica, más de 15 días, cefalea episódica, menos de 15 días al mes, por menos de 3 meses. Y con relación a la migraña crónica, se puede clasificar migraña crónica de corta duración, menos de 3 horas, o múltiples episodios discretos de cefalea, y la cefalea crónica de larga duración, la que tiene más de 4 horas. Entonces vemos aquí, la cefalea crónica de larga duración es por lo menos más de 4 horas. Entonces tenemos que pensar en estas 4 posibilidades: la migraña crónica, la cefalea crónica tipo tensión, la cefalea nueva diaria persistente de novo y la migraña crónica. Entonces, como decía Karina, en los criterios, que me encantó que ella pusiera al mismo tiempo los criterios de la migraña con y sin aura, según la clasificación internacional de cefalea, que más de 5 ataques, que tenga una duración de 4 a 72 horas, que sea unilateral, que sea dos de estos, o sea, que sea pulsátil, que sea de moderada a severa la intensidad y que se agrave con la actividad física. Y el criterio D, que sea 1 de 2, que tenga fotofobia, sonofobia, y cada vez más se está utilizando, y queremos, que todavía yo creo que no se ha puesto, Karina, la osmofobia. La osmofobia, o sea, falta la osmofobia ahí. Entonces, que tenga vómito, que tenga náusea y que descartar la presencia de cualquier otro tipo de enfermedad médica. Entonces, la migraña sin aura, ya la dijimos, eso fue lo que hablamos en este momento, y entonces vamos a entrar de lleno en la migraña crónica. Entonces, la migraña crónica, y eso es lo que quería puntualizar en el día de hoy con ustedes. La razón por la que se aísla la migraña crónica de la migraña episódica
es que resulta imposible distinguir los episodios individuales de cefaleas en pacientes con dolores de cabeza tan frecuentes y continuos. De hecho, las características de la cefalea puede variar no solo de un día a otro, sino incluso durante el mismo día. Resulta extremadamente complicado mantener a estos pacientes sin medicación con el fin de observar la historia natural de la cefalea. Y en esta situación se encuentran los episodios tanto con aura como sin aura, así como cefalea tensional y las migrañosas, pero aquí no se incluyen las cefaleas secundarias. Eso quiere decir que usted tiene dolores de cabeza diario o casi diario y que usted le dio COVID, usted no puede incluir ese tipo de cefalea, o le dio gripe, o le dio cualquier otro tipo de cosa. Y la caracterización de la cefalea recurrente frecuente precisa la elaboración, por supuesto, de un diario de cefalea en el que se registre toda información de dolor, los síntomas acompañantes, y eso por lo menos un mes. Yo particularmente en mi trabajo que hago de cefalea no trato ningún paciente que no sea capaz de llevar un diario, porque cuando vienen al seguimiento yo no sé lo que estoy tratando y tengo cada vez que comenzar a educarlos a cómo se puede llevar el diario, y a veces ellos no quieren usar el papel o no quieren usar una aplicación, entonces ustedes le dicen, bueno, utiliza aunque sea una funda de esa funda de supermercado, de esa funda, y así quizás lo hacen mucho más fácil. Debido a que la cefalea, esto es muy importante, debido a que la cefalea tipo tensión se engloba en los criterios de la migraña crónica, este diagnóstico se excluye de la cefalea, la migraña crónica, que es la 1.3. Este diagnóstico excluye el diagnóstico de la cefalea tipo tensión y sus tipos, ya sea cefalea tipo tensión, crónica, episódica o con sin, y decíamos con o sin espasmo de la musculatura extracraneana. Entonces tenemos la cefalea que está en el acápite 4.10 de la clasificación internacional, que es la cefalea persistente de novo. Puede presentar características que sugieren migraña crónica. Este último trastorno va a evolucionar en el tiempo o a partir de una migraña sin aura o de una migraña con aura. Por tanto, los criterios A y D se cumplan para esta cefalea inequívocamente diaria y sin remisión de menos de 24 horas después de su inicio. Se clasificará como cefalea diaria persistente de novo. Y cuando no se recuerda o es incierta la fecha de comienzo, será migraña crónica. Quiere decir que un paciente que venga, que diga que tiene dolores de cabeza diarios o casi diarios, o tiene más de 15 dolores de cabeza por mes, pero ese paciente que te dice, doctora Robles, mi paciente me comenzó el 16 de agosto del 2023 y todavía no se me ha quitado. Ese es el paciente que ustedes van a diagnosticar de cefalea crónica de novo, la cefalea nueva diaria, la cefalea diaria persistente de novo, perdón. Entonces, definitivamente eso es la herramienta clínica que tenemos en el interrogatorio para diferenciar la cefalea nueva persistente, cefalea diaria persistente de la migraña crónica. Entonces, la causa más habitual de la migraña crónica es el sobreuso de medicación, tal como se define en el acápite 8.2 de cefalea por sobreuso de medicación. Importante que es que el 50% de los pacientes que aparentan padecer una migraña crónica vuelven a su subtipo de migraña episódica después de la privación del fármaco. Dichos pacientes estarán incorrectamente diagnosticados como migraña crónica. Es decir, que si tú tienes un paciente que tiene migraña crónica, como lo dice ahí, el ir y venir de crónica episódica, y recuerden que esto no es una entidad estática. Del mismo modo, muchos pacientes que parecen estar abusando de medicación no mejoran después de la privación o suspensión de los medicamentos. El diagnóstico de cefalea por sobreuso de medicación podría ser inapropiado.
suponiendo que la cronicidad del trastorno producido por el abuso de medicación sea reversible. Por lo tanto, a los pacientes que cumplan los criterios tanto para la migraña crónica como para la cefalea por sobreuso de medicación, se le deberían asignar ambos diagnósticos. Después de la supresión de la medicación sintomática, la migraña volverá al tipo episódico o bien seguirá siendo crónica. Entonces se podrá considerar el diagnóstico y en el último caso el diagnóstico de cefalea por sobreuso de medicación se podría anular. Vamos a hablar un poquito de la cefalea por sobreuso de medicación. Entonces es importante hablar siempre de la historia. Los países y las sociedades que no respetan la memoria histórica de lo que hacen las cosas están destinados a desaparecer. Entonces hay que recordar al doctor Kurdov, Ischler y a nuestro mentor, el doctor Rapoport, que hizo este reporte, cefalea de rebote, y en esa época era que yo precisamente ese trabajo lo discutimos en el Hospital Gautier y yo le dije a mi maestro, yo voy a conocer a ese señor, y así fue. Entonces este señor, mírenlo aquí, el doctor Kudrov, que se hizo la primera publicación de cefalea por sobreuso de medicación usando un estudio prospectivo con un grupo control, y estaba publicado este trabajo como Analgesic and Headache. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la cefalea por sobreuso de medicación o MO, Medication Overuse Headache? Entonces, ese estudio que nosotros conocemos, lo que estamos en este medio, se llama el estudio Hunt, estudió unos cohortes basado en la población longitudinal de Noruega. Se hizo un seguimiento de 11 años de 26.197 respondedores para un 63% de 41.766 elegibles, y la incidencia ha sido revisada en un solo estudio poblacional longitudinal. La incidencia es de 0.72 casos de cefalea por sobreuso de medicación por cada 1.000 personas por año, sin tomar en cuenta los casos que pudieron haberse resuelto durante 11 años. Yo quise mostrarles eso, más sobre todo para que vean cómo anda la cosa. Entonces, la prevalencia en la población general es de 1% a 2%. Digo, esto es una población muy diversa, realmente, aquí hay de todo en este auditorium. Entonces, alrededor de 59 millones de personas en todo el mundo tienen cefalea por sobreuso de medicación. El GBD, ese estudio es muy importante, recopiló todos los datos publicados, aplicando modelos para interpolar los resultados de los países en los que faltan datos. Se incluyó la cefalea por sobreuso de medicación como una entidad separada. Lo interesante es que la cefalea por sobreuso de medicación está influenciada por la geografía, por el medio ambiente, por el origen étnico, la cultura, la calidad y la disponibilidad de la atención médica. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para la cefalea por sobreuso de medicación debido a triptanos o ergots? 10 días de uso por mes por más de 3 meses, 15 días de uso por mes por más de 3 meses, 10 días de uso por mes por 2 meses y 15 días de uso por mes por 2 meses. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la cefalea por sobreuso de medicación debido a triptanos o ergotamínicos? 10 días de uso por mes por más de 3 meses. La doctora lo mencionó en su ponencia. Entonces, tenemos esto, educación siempre. 11 días de dolores de cabeza por mes por uso de consumo de triptanos, 11 días, y recordar que sobreuso de medicación no es igual a cefalea por sobreuso de medicación.
¿Cuáles son los criterios diagnósticos para la cefalea por sobreuso de medicación? Es una cefalea que aparece por más de 15 días en pacientes con una cefalea preexistente, ya sea una cefalea primaria preexistente sobre todo, ya sea migraña o ya sea tensión, con un abuso habitual de más de 3 meses de uso de uno o más fármacos para tratamiento agudo o sintomática de la cefalea que no es atribuible a otro diagnóstico según la IHS, según esta clasificación. Pero aún requiere más de 10 días de uso por mes, por más de 3 meses para ergots, para triptanos, para opiáceos o combinación de analgésicos, pero más de 15 días para las combinaciones de analgésicos, como lo puso también la doctora Vélez en su ponencia anterior. Entonces, esto es muy interesante. La antigua disposición de que la cefalea empeora, que la cefalea se empeora con el uso excesivo de medicación está desapareciendo. La antigua disposición de que la cefalea debe revertirse a episódica con la desintoxicación está desapareciendo. Y la antigua vinculación de que diferentes medicamentos para diferentes patrones de cefalea diaria también está desapareciendo. Entonces tenemos un caso, un poquito rapidito, ¿no? Tenemos una femenina de 45 años de edad, que es diestra, dentista, referida por un colega por cefaleas sin respuesta a tratamiento. Eran cefaleas episódicas que comenzaban en sus dientes, fueron aumentando en frecuencia y comenzaron a cronificarse y a hacerse diarias a mediados de sus 30 años de edad. Sus cefaleas eran diarias, unilaterales, derechas, intensidad 7/10, constantes y asociadas a náuseas y sin respuesta al tratamiento. Todos los estudios que se le hicieron, resonancia magnética, angioresonancia, se le hizo hasta una punción lumbar, se le hicieron electroencefalogramas, pruebas de laboratorio, todo fue negativo. Y ella trató con medicamentos over the counter, ella trató con AINES, triptanos y hasta opiáceos orales. Recuerden que nosotros estamos muy cerca de los Estados Unidos y entonces esa diáspora nuestra inunda este país con medicamentos como Fioricet, Fiorinal, Ascriptin, Myren. O sea, este país, aunque esos medicamentos no estén aquí, hay 1 millón y pico, más o menos, de dominicanos ausentes en Estados Unidos y también a ellos hay que tomarlos en cuenta, que influencian bastante con nosotros. Entonces, esta muchacha utilizó como preventivo dosis adecuadas de topiramato y hasta 100 miligramos amitriptilina, propanolol y toxina botulínica con protocolo PRIEM 3 veces y no se vio ningún tipo de beneficio y actualmente está sin medicación. Doctora, 32 minutos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este tipo de... Yo, 32 minutos. 5 minutos más, doctora. Muchas gracias. Ok. Obtén un historial clínico detallado y preciso. Haz un protocolo de diagnóstico correcto. Determina el estatus actual, es decir, las características del dolor, la calidad de vida, la discapacidad y el nivel de funcionalidad. Para eso usamos las escalas, para eso usamos los MIDAS. Crear un plan óptimo de manejo conductual médico y físico. Reconocer las ganancias relativas de la cefalea refractaria y el paciente refractario. Y sobre todo la educación. ¿Qué es lo mejor para un paciente con cefalea refractaria? Identificar sus factores que amplifican o exacerban sus dolores de cabeza, abordar los factores influyentes y desencadenantes, un apoyo educacional y visitas de seguimiento regulares, optimizar tanto el tratamiento agudo, preventivo y las combinaciones, y un abordaje sobre todo multidisciplinario. Pero aquí en Santo Domingo, un equipo multidisciplinario es uno acompañado de un grupo de guanajos que realmente
eso es así. Aquí no hay eso aquí. El que diga que aquí hay equipo, eso no es verdad. Entonces, a pesar de que la ropa sucia se lava en casa, pero es verdad. Entonces yo quiero decir educación, apoyo y sobre todo tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Entonces, sobre todo hablar de los cambios del estilo de vida y que los pacientes manejen su tiempo. Eso es lo más importante, manejar el tiempo. Cuando ellos me dicen, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, yo le digo, yo tengo 24 horas, tú también. La única diferencia es que tú tienes que saberlo planificar, los diarios de cefalea, el uso de biofeedback y manejo del estrés. Yo uso con muchísima frecuencia el biofeedback, es el person to person. Terapia cognitiva conductual y técnicas físicas. Cuando yo le hablé a una paciente de terapia cognitiva conductual, ella me habló de que eso se llamaba chancleta en su época. Bueno, entonces las terapias adjuntas, los nutracéuticas como el magnesio, la riboflavina. Aquí están los diarios de cefalea. Yo iba muy oronda a mostrarle mis diarios de cefalea al doctor Rapoport y él me mostró yo no sé cuántas aplicaciones me dijo, bueno, eso está. Pero los pacientes que son millennials prefieren en mi práctica, prefieren las aplicaciones, y los pacientes que no son millennials prefieren escribir el diario. Entonces él está trabajando el Migraine Body, es el más que usamos aquí. Entonces, ¿cuáles son las opciones de tratamiento para la migraña crónica? Diagnosticar la migraña crónica, educar al paciente, gestionar expectativas de seguimiento cercano, examinar, hacer un plan de tratamiento, tanto preventivo como agudo, pero este está en discusión. Entonces, ¿cuáles son el mejor tratamiento para manejar la migraña crónica según la toxina botulínica con amitriptilina, la toxina botulínica con el propanolol, la toxina con el topiramato, la toxina botulínica sola, los anticuerpos monoclonales? ¿Qué opinan ustedes? Pero esta audiencia está muy... Lo que está de moda. No, lo que está. Entonces, tenemos que educar al paciente sobre todo lo que se llama la ciencia del rebote. Cuando vamos a quitar la medicación, lo que eso significa, yo en determinadas o muy puntuales ocasiones le he explicado, te voy a quitar los medicamentos, vas a tener los peores dolores de cabeza de tu vida, pero si tú no le dices eso y tú no lo apoyas con su empleador o con su familia o con su esposo o esposa, no vas a ver muy buen resultado. Entonces, detener la medicación ofensiva, usar las terapias puentes para tratar los síntomas durante la abstinencia, iniciar tratamiento preventivo transitorio, más intervenciones no farmacológicas apropiadas y establecer el tratamiento agudo limitado, eso es muy importante, y el seguimiento de cerca para tratar los síntomas agudos que van a aparecer. Entonces, los triptanos hay que disminuirlo lentamente, la ergotamina cambiarla, eso yo lo he hecho, lo hacía anteriormente, ya no tengo la necesidad, pasarlo y utilizar la 5-DHE, la dihidroergotamina subcutánea. Si tiene cafeína, 100 a 150 miligramos cada 3 días, es decir, que una taza de 8 onzas de café, luego más cerca de 80 a 100 miligramos. Entonces, todos los over the counter hay que suspenderlo de manera abrupta, pero si no tienen cafeína. Las benzodiazepinas hay que convertirlas a clonazepam, pero lentamente, y el butalvital convertirlo a fenobarbital, 100 miligramos de butalvital a 30 miligramos de fenobarbital, y eso, o usar el clonazepam, eso nos los enseñó el doctor Sepper. Entonces, lo que son las terapias puentes, y las terapias puentes tenemos los triptanos, tenemos los AINES, tenemos los esteroides, tenemos la 5-DHE nasal, tenemos los neurolépticos típicos, atípicos, tenemos terapias endovenosas que no debemos olvidar, el uso de la dexametasona, la dipirona, el ketorolaco, la metoclopramida,
el divalproato. Yo se lo puse en orden como lo usamos aquí. La difenhidramina, el magnesio, la 5-DHE y el propofol. Entonces, el uso de esteroides en cefalea por sobreuso de medicación. Se usa la dexametasona, 4 miligramos 2 veces al día por 2 a 6 días. La prednisona debemos comenzar con 60 miligramos. Se usan los bloqueos craneanos, del bloqueo del ganglio esfenopalatino para el dolor frontal y los bloqueos occipitales y en los puntos de gatillo para los dolores de la parte posterior. Entonces tenemos otro tipo de terapia, el uso diario de triptanos o gepantes. Por eso es que esto es nuevo, porque cuando se promueve los gepantes están indicados en la migraña episódica, como todos sabemos. Verdaderamente, pero yo tengo una experiencia particular en el país utilizando los gepantes como terapias puente cuando yo quito el tratamiento. No hay muchos trabajos que hablen de eso todavía, pero eso es parte de lo que he hecho. Entonces la metilergonovina, la memantina, la ketamina endovenosa subcutánea, la neuroestimulación con céfali, etcétera, la cirugía de la migraña, estudios muy pobres, y eso se lo dejo al doctor Valenzuela, no recomendados. ¿Y qué hay de nuevo en cefaleas? El lasmiditán. El lasmiditán es el primer ditán, está aprobado a principios en 2 estudios y un estudio en fase 3, es una tableta oral de 50 a 400 miligramos. Los efectos secundarios son los mareos. Casi nadie quiere usarlo y sobre todo la gente no puede manejar cuando usa lasmiditán. Y lo importante es que no es vasoconstrictor y se puede utilizar en pacientes con asuntos cardiovasculares. Entonces, ¿qué es lo nuevo y qué es lo viejo en dolor de cabeza? Lo viejo, separar las terapias agudas de las preventivas, prescribir triptanos o AINES en el tratamiento agudo, limitar el uso de medicamentos abortivos 2 días por semana, el plan de destete de los medicamentos de uso agudo excesivo, retrasar la prevención hasta que no nos veamos obligados por discapacidad grave, alta frecuencia, aumento del uso de medicamentos abortivos y el riesgo de transformación. Prescribir tratamientos preventivos orales inespecíficos, eso es viejo. Combinación de tratamientos no específicos tomando en cuenta la comorbilidad del ser 2x1, eso no está en nada ya. Respuesta subóptima tanto medicamentos agudos como preventivos en eficacia, efectos secundarios y falta de adherencia al tratamiento. ¿Y qué es lo nuevo, señores? Tenemos cambios en el análisis costo-beneficio debido a la alta eficacia y los efectos secundarios mínimos o nulos para tratamientos agudos y preventivos nuevos como son los gepantes. Los muros en las terapias agudas y preventivas se están rompiendo. ¿Por qué? Porque ya existen terapias, los gepantes, uno de ellos que está indicado tanto para tratamiento preventivo como para tratamiento agudo del dolor de cabeza. La prescripción de gepantes en el tratamiento agudo sin límites de tiempo y la frecuencia de uso. Antes decíamos, tú puedes utilizar un triptán no más de 2 veces por semana, pero los gepantes se pueden utilizar sin limitación de uso. El uso de tratamiento agudo temprano en las crisis sin efectos secundarios. Respuesta sostenida en 2 horas sin dolor, sin efectos secundarios. El uso de prevención específica de la migraña tempranamente en función al impacto y a la discapacidad. Optimizar los tratamientos dirigidos a migraña y a las comorbilidades, o sea, no combinar. Si usted es epiléptico, yo le voy a dar topiramato, le voy a dar divalproato. Si el paciente es epiléptico y es migrañoso, usted debe tratar la epilepsia. Si el paciente tiene asma, usted debe tratar el asma. Si usted, etcétera, etcétera, etcétera. No estar como haciendo el 2x1 como se intentaba hacer antes, tomando en cuenta las comorbilidades. Prescribir terapias anti-CGRP, por ejemplo, los gepantes, los anticuerpos monoclonales, de forma preventiva. La migraña por sobreuso de medicación por lo general se convierte a no uso excesivo con terapias anti-CGRP y anticipar la alta adherencia. Entonces, el tratamiento preventivo agudo, vamos a tumbar esos muros y ese es el muro de los Estados Unidos y México. Los gepantes actúan agudamente
y preventivamente. Y los anticuerpos monoclonales también actúan agudamente y preventivamente. Entonces tenemos la modulación por CGRP, que yo no creo que voy a hablar de eso, porque como ustedes saben, un poco de tiempo. Definitivamente las terapias anti-CRP, todo el mundo hemos hablado todo el tiempo, lo que es el CRP, que es un neuropéptido funcional, que tiene dos tipos de forma, pero no vamos a seguir hablando de eso, porque verdaderamente me tomó el tiempo. En resumen, las cefaleas refractarias o intratables son generalmente migrañas crónicas más migrañas por sobreuso de medicación. Atención a diagnósticos equivocados, abordaje terapéutico con educación, apoyo, tratamiento farmacológico y no farmacológico, desintoxicación en pacientes con migraña por sobreuso de medicación y utilizar terapias de refuerzo, usar bloqueos, usar la neuroestimulación, el uso de la toxina botulínica, los anticuerpos monoclonales, bloqueadores tanto del receptor o del ligando, vinieron para quedarse, y refiéralo por favor al experto. Ayer me llamó el doctor Espinal, que él había bregado muchísimo con un paciente y que ya él quería que yo lo viera. Entonces, conclusión, vamos a decir que las cefaleas refractarias son complejas y difíciles de tratar. El diagnóstico debe ser cuidadoso y debe ser integral. Existen tratamientos novedosos que pueden resultar con mejoría significativa hasta de un 75%, y muchísimas gracias por el privilegio de su atención. Doctora, excelente revisión y gracias. ¿Cómo diferenciar clínicamente los TIS de una cefalea crónica tipo tensional, la migraña crónica y el tratamiento en precisión para estos tipos de dolor de cabeza intratable? Excelente. O sea, el diagnóstico de la cefalea crónica tipo tensión y de la migraña crónica a veces son difíciles de diferenciar desde el punto de vista fenotípico, porque la cefalea crónica tipo tensión tiene y la migraña crónica no tiene los síntomas acompañantes como son fotofobia, sonofobia, y verdaderamente por el fenotipo a veces es difícil diferenciarlas. Entonces lo importante es la historia clínica y preguntarle al paciente si tuvo episodios previos de cefalea. Si fue un paciente que tiene una migraña crónica y no tiene un historial previo de migraña ni un historial de migraña, entonces podemos hacer el diagnóstico. Y con relación al tratamiento de la cefalea crónica, de la cefalea tipo tensión, verdaderamente lo mejor es los antidepresivos tricíclicos, en mi experiencia, y yo creo que en la literatura, y el uso de bloqueos intracraneales también funciona bastante bien, y por supuesto las terapias, los apoyos psicológicos y esas cosas. La doctora Vélez, si quiere participar en la respuesta, ella está aquí, la doctora Vélez, por favor, desde su asiento, para que esté más cómoda. Adelante. Totalmente de acuerdo contigo, Ana. Yo creo que para la cefalea tensional es los antidepresivos tricíclicos, y también me depende mucho de la comorbilidad. La mirtazapina es algo que utilizamos en México por los problemas de sueño. Y respecto a las diferencias en la tensional, también igual, o sea, la cefalea tensional, la mayoría de nuestros pacientes nos refieren mi dolor de cabeza normal. Esa es otra cosa, ¿no? Es que mi dolor de cabeza normal, que no amerita ningún medicamento, ningún fármaco, ¿no? Lo manejan así comparado con la migraña. Pero sí, totalmente de acuerdo con las respuestas.